Llegamos finalmente al capítulo 12 de este fascinante libro de Daniel. En este último estudio preliminar al estudio del libro de Apocalipsis, vamos a ver la conclusión, por así decirlo, que tiene que ver con el fin de los tiempos. Otra vez aparece esa palabra aquí, el fin de los tiempos. Recuerden lo que ya mencioné en el capítulo 10. Capítulo 10, 11 y 12 es una sola visión. Está dividida en 3 capítulos. Y capítulo 11, empezando del versículo 36, ya vimos en el estudio anterior, tiene que ver con un rey que hará su voluntad. Y de acuerdo a la historia y de acuerdo a todo el contexto del capítulo 10 y 11 que estuvimos hablando sobre las guerras sirias entre los Seleucidas y los Ptolomeos, ¿no? Y al final vimos a el cuerno pequeño de ese entonces, Antíoco IV Epífanes, pero que a partir del versículo 36 del capítulo 11, definitivamente los eruditos no concuerdan en que sea Antíoco IV Epífanes, sino un rey futuro. Y muy probablemente, como ya hemos mencionado, ese rey futuro sea el anticristo, donde vimos prácticamente que Antíoco IV Epífanes era un prototipo del anticristo escatológico. Él lo hizo en forma local, pero el anticristo lo va a hacer en forma global, en forma mundial. Así que vamos al capítulo 12 y empezaremos con el primer versículo. Recuerde que es continuación del capítulo 11 prácticamente, ¿ok? Dice así en la Biblia el primer versículo: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Nuevamente vemos que cuando se levante este rey que hará su voluntad, va a haber tiempo de aflicción, especialmente para el pueblo de Israel, ¿no? Y Miguel, como ya vimos, es el ángel protector de la nación de Israel. Ya estudiamos lo que significaba Miguel, quien como Dios, ¿no? Él va a defender durante este tiempo de angustia. Muy probablemente este tiempo de angustia, como lo dice claramente aquí, que es un tiempo cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, como el Señor Jesús también lo menciona allá en Mateo 24, 21, muy posiblemente sea la gran tribulación, ¿ok? Y la frase en aquel tiempo se refiere a los acontecimientos que vienen dándose desde lo que Daniel pronunció 9:26 y también a partir del capítulo 11 versículo 36 con respecto a ese rey que hará su voluntad. Vamos a la hojita y vamos a exponer un poco más sobre este primer versículo. En aquel tiempo se refiere a los acontecimientos predichos en el párrafo anterior del capítulo 11, versículo 36 al 45. Les recuerdo que siempre los libros de la Biblia fueron escritos en forma continua, no había división de capítulos ni de versículos, ¿ok? Pudiera ser que ese tiempo sería la gran tribulación, donde tendría Israel su último trato. Dios trataría por última vez a la nación de Israel en que acepten al Mesías, en que se arrepientan y vengan al conocimiento y a la aceptación sobre todo de su Mesías que ya vino hace 2000 años. Y también es el derramamiento de los juicios de Dios sobre los impíos, como vemos en Mateo 24, 29 al 30. El mismo Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les hace ver ese tiempo que va a ser un tiempo de mucha angustia, especialmente para el pueblo de Israel, porque va a haber una persecución atroz lo ha habido todo el tiempo, el antisemitismo, pero en el final de los tiempos será peor. Mateo 24, 29 y 30 dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces, cuando todo eso pase, al final de ese tiempo, Cristo Jesús viene a establecer su reino teocrático. El anticristo perseguiría al pueblo de Israel después de haber quebrado él mismo el pacto que impondría sobre Israel, y este sería un tiempo de angustia, de persecución.
como lo dice Isaías 26:20. Isaías 26:20 puede ser una alusión a ese tiempo de angustia. Isaías 26:20 dice así: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Se ven? Pasa la ira de Dios, pasa la angustia. Y en Mateo 24:21 el Señor también lo dijo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después. Creemos que aún no ha ocurrido esa gran tribulación. Hay personas que piensan que ya ocurrió tal cosa, pero bueno, respetamos cada punto de vista, ¿ok? Ahora, Miguel, como ya dijimos, es el ángel protector de Israel. Se levantará al final, durante la gran tribulación, para defender y preservar. Pero ¿a quiénes? Miren lo que dice ahí: a todos los que se hallen escritos en el libro, no a todo Israel. Ojo, ¿quiénes son los que se hayan escrito en el libro? Sencillamente eso se llama el remanente de Israel, ¿ok? El remanente fiel. ¿Cómo nos dice Zacarías 13:8-9? Que de 1/3 de la humanidad será zarandeada, ¿no? Y también en Mateo 24:22 el Señor dice: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, ¿ok? Versículo 2 de Daniel 12: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Faltó añadir algo. Este evento es futuro en el punto número 1 y no sucedió en el año 70 después de Cristo, como sugieren algunos, como decía hace un momento. Para algunos creen que la tribulación esa fue la destrucción de Jerusalén, todo el asedio que estuvieron los judíos por un periodo de tiempo, hasta que llegó la destrucción total de la ciudad y fueron esparcidos, y Jerusalén quedó casi totalmente destruida, ¿ok? Pero vemos que aún no ha venido el Señor, como el Señor lo dijo, que al final de esa gran tribulación Él iba a venir. Y bueno, todavía no ha venido el Señor, todavía no vemos su reino teocrático, monárquico sobre toda la humanidad. En el versículo 2 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros serán despertados para vergüenza y confusión perpetua. ¿De qué habla este versículo? Este versículo, como otros más en el antiguo pacto, hablan de la doctrina de la resurrección. No solamente aquí en este pasaje, sino también lo vemos en el libro de Job y en el libro de Isaías. Vamos a las notas. Este verso claramente enseña la doctrina de la resurrección. Job 19:25-27, un versículo que algunos de ustedes lo han de conocer, ¿no? Es muy conocido. Yo sé que mi Redentor vive, dice Job, y que al final me levantará del polvo. Lo dice literalmente de esta manera, 19:25-27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ojo, fíjense, el concepto de la doctrina de la resurrección ya existía en tiempo de Job. Y recuerden, mis amados, que según se cree, el libro más antiguo en haber sido escrito es este libro de Job. El tiempo de los patriarcas, en el tiempo de Abraham, por ahí, ¿ok? Ya había en mente la doctrina de la resurrección. ¿Y qué nos dice Isaías 26:19? Isaías 26:19 dice así. Este Jeremías. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas
y la tierra dará sus muertos. Ahí hay otra referencia a la resurrección. 700 años antes de Cristo, Isaías lo escribe. Ok, ahora bien, aunque no es una resurrección general la que habla aquí el versículo 2, pues dice muchos y no todos. Pero existen 4 posiciones respecto a esta resurrección. La vamos a enumerar. Número 1, una resurrección general al final de todas las cosas. Esa es la creencia de los amilenaristas y los postmilenaristas. ¿Ok? O sea, una sola resurrección. Pero aquí dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Ok? La otra posición es una resurrección limitada, que tendrá lugar después de la gran tribulación y antes de la resurrección general y final. ¿Ok? Número 3 es la resurrección de los justos, ¿estamos de acuerdo? Antes de la segunda venida de Cristo, y la de los malignos al final de los tiempos, después del milenio. Pero el ángel no revela la separación de tiempo entre ambas en este versículo 2. La cuarta posición es que la resurrección de todos los que duermen en el polvo de la tierra después de la gran tribulación. Los buenos en ese tiempo inmediato y los malos al final de los tiempos, sin mención del ángel de que haya un espacio de tiempo entre ambas. ¿Ok? Para eso hay que ver Apocalipsis 20 del 4 al 6. ¿Qué nos dice Apocalipsis 20 del 4 al 6? Ahí creemos que firmemente nos dice que va a haber mínimo 2 resurrecciones. Apocalipsis 20 del 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Esto es después de la batalla de Armagedón, son los eventos post-Armagedón, donde el Señor va a establecer ya su reino aquí en la tierra. Y miren lo que dice: y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ojo, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, resucitaron antes de los 1000 años y otros resucitarán después de los 1000 años. ¿Cuáles son los que resucitan antes de los 1000 años? Versículo 5 dice: esta es la primera resurrección. Si es la primera, hay una segunda mínimo. ¿Ok? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Es decir, todos los justos, los santos, tanto del antiguo pacto y hasta el día que el Señor venga, vamos a resucitar y ya nunca más vamos a volver a morir, sino que ya tenemos cuerpos transformados y vamos a gobernar aquí el planeta Tierra junto con el Señor Jesucristo. A todo ese 1/3 de la humanidad que va a sobrevivir a la gran tribulación, y que ellos pasarán al milenio y luego ellos sí podrán reproducirse. La humanidad se va a reproducir con ese 1/3 de gente aún con la naturaleza pecaminosa. Pero nosotros ya no podemos reproducirnos, seremos como los ángeles del cielo, como dijo el Señor. ¿Ok? Ahora, algo importante también con respecto a este versículo 2 que puede traer a confusión es la palabra duerme. Cuidado. Hay quienes enseñan la falsa doctrina del sueño del alma, o de que el alma está en el limbo, está en un sueño hasta que sea resucitado. No, eso no enseña tajantemente la Escritura. Y ahorita en mente tengo al menos 2 pasajes o más sobre eso. Y está en la siguiente parte de sus notas, en el versículo 2. Ustedes ven la ilustración ahí. ¿Cuál es esa ilustración? La historia de Lázaro y el hombre rico, ¿no? Estaban en el Seol, en el lugar de los muertos, ¿no? En donde había un abismo entre ambos, que nadie podía cruzar de un lado al otro y del otro lado acá. Entonces ahí es un ejemplo claro de que el alma está totalmente consciente, no está durmiendo
como algunos afirman. ¿Ok? Vamos a nuestras notas. Esto no implica que haya una especie de sueño del alma antes de la resurrección, ya que al morir, los justos vamos directa e instantáneamente a estar con Dios. Lo dice la Escritura. Segunda de Corintios 5:8, el apóstol Pablo nos dice así. Segunda de Corintios 5:8 dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Se dan cuenta? En la mentalidad y la creencia de la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, ¿sí?, sabía que en el momento que morían iban a estar en la presencia del Señor. Pablo lo confirma en Filipenses 1, 21 al 23. ¿Sí? Filipenses 1, 21 al 23. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, ojo, escuche bien, y estar con Cristo en ese mismo momento, lo cual es muchísimo mejor. También vemos en Apocalipsis capítulo 6, permítanme, creo que es el 6, Apocalipsis 6, sí, versículo 9, el quinto sello. Dice Juan en la visión del Apocalipsis que cuando abrió el quinto sello el Señor Jesucristo, vi bajo el altar las almas, escúcheme bien, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué vio Juan? Las almas. Pero ¿qué hacían estas almas? Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos. ¿Se dan cuenta? El alma está plenamente consciente en el lugar que inmediatamente va a estar, el cielo, o en este caso el lugar de tormento, esperando la resurrección de los muertos para ser lanzados al lago de azufre y fuego por la eternidad. ¿Ok? Con cuerpos transformados que vayan a resistir el castigo eterno. ¿Ok? Los impíos van instantáneamente a un lugar de tormento. Lo vemos ahí en Lucas 16, 22 al 23. La expresión duermen, amados, es metafórica. ¿Por qué? Porque enfatiza la temporalidad de la muerte corporal antes de resucitar físicamente, enfatizando que esa persona está viva. ¿Por qué? Porque se levantará. El Señor lo dijo con Lázaro. No, Lázaro duerme. Sus discípulos no entendieron. Una persona que duerme significa que, hey, enseguida, si tú le dices, hey, se va a despertar inmediatamente. ¿No? Miren lo que dice el Señor en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 11 al 13. Juan. 11 del 11 al 13 dice así: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Sí ven? Esa es la idea de que duerme. Está vivo. Esa es la idea. El cristiano sigue vivo. La eternidad empieza en el momento que la persona acepta a Cristo Jesús. ¿Ok? Y dice, dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. ¿Se dan cuenta? Ok, versículo 3 en la Biblia, Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia en la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué nos enseña ese pasaje? Sencillamente, como ustedes ven en la ilustración,
Los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? ¿Ah? Los entendidos, los que han experimentado la sabiduría de Dios. ¿Quiénes son ellos? Los salvos. Los que hemos entendido y comprendido el propósito de nuestra existencia aquí en este mundo. Que entendemos que todos somos ilegales en este mundo, no nos quedamos para siempre aquí, sino que entendemos que Dios nos creó con un propósito: glorificarlo, glorificarlo y glorificarlo, servirle, servirle y servirle, ¿no? Y si somos salvos por Cristo Jesús, debemos de llegar a ser a la imagen, a la estatura de Él, como dice Efesios 4, del 11 al 13. ¿Ok? Entonces los salvos resplandecerá como el firmamento. Y aquí nuevamente apoya lo que toda la Biblia dice. Si yo soy salvo, entonces yo tengo que reflejar a Cristo Jesús. Si yo no estoy brillando, porque el cristiano, como dice la Biblia, somos hijos de la luz. Somos de la luz. Jesús es la luz. Nosotros solamente somos reflectores de su luz. Pero si yo no estoy reflejando la luz de Cristo, ando en tinieblas. Así de fácil y sencillo. Entonces, los entendidos resplandecerán como el firmamento. Es decir, que reflejarán la gloria de Dios constantemente, no esporádicamente. No son estrellas fugaces que aparecen de vez en cuando, no. El verdadero siervo de Cristo constantemente brilla. Brillan como las estrellas y enseñan la justicia de Dios. Escúcheme, a muchos. Ese es el propósito de nuestra salvación. ¿Qué dice Proverbios 15:14? Miren lo que dice Proverbios 15:14. Proverbios 15:14 dice así: el corazón entendido, escúchame bien, jovencito también, busca la sabiduría. Escúchame. Mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Tú decides, ser sabio o necio. Juan 15, del 1 al 10, el Señor habla de la vid y los pámpanos. Porque separados de Él nada podemos hacer. Pero unidos a Él llevamos mucho fruto, lo cual es la muestra de que somos sus verdaderos hijos de Dios. Santiago 3:13 también, ¿qué nos dice? Santiago 3:13 dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Nuevamente, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, el que es sabio y entendido va a estar mostrando frutos dignos de arrepentimiento, como dice la Biblia. Está mostrando el fruto del Espíritu. Está reflejando a Cristo, está cumpliendo el propósito de su salvación, está dando la excelencia a Cristo. Ahora, es posible, de acuerdo a este versículo, y de hecho yo lo creo, que esto sea también una creciente actividad evangelística durante la gran tribulación. Apocalipsis 10, del 10 al 11 y todo el capítulo 14, del 1 al 7, habla de los 144,000, habla del evangelio eterno que será predicado, habla de que el ángel le da a Juan que coma un librito que le va a ser dulce al paladar, pero en su vientre va a ser amargo, ¿ok? Porque la palabra de Dios es como la miel, dice la Escritura. Pero claro, cuando llega, cuando nos choca, cuando no es bien recibida, trae amargura a nuestras vidas. Versículo 4 en Daniel 12 dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué nos quiere decir esto? Primeramente se le da una orden a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué significaba sellar el libro? Así eran los libros en la antigüedad. Era un rollo y se le colocaba un lazo atándolo para que no se abra el rollo, y se echaba cera derretida sobre el nudo y se le ponía el sello del autor
para que nadie lo pudiera abrir, solamente el dueño del mismo. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir eso? La idea de cerrar y sellar significa preservar y autenticar o asegurar las palabras dadas a Daniel a través de todo el libro. Es decir, Daniel, lo que estás escribiendo es verdadero, es auténtico. Y además, mis amados, toda la Biblia es auténtica, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. A pesar de lo que digan ciertas religiones o sectas que niegan a veces la veracidad del Génesis o del Pentateuco, de verdad que es triste, y se hacen decir, o se hacen llamar cristianos, ¿ok? Pero toda la Biblia es auténtica porque fue inspirada por Dios, ¿ok? Ahora, la expresión hasta el tiempo del fin que aparece aquí en Daniel, miren cuántas veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces aparece aquí en Daniel una frase muy común en el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel trata del tiempo del fin. ¿El tiempo del fin de qué? Del tiempo de los gentiles, ¿no? Del tiempo del gobierno del hombre y el establecimiento del reino teocrático del Salvador y amo Jesucristo. ¿Cómo lo vemos en capítulo 2? Como lo vimos en capítulo 2 con la estatua, la roca que golpea en los pies de barro y hierro. También después en las 4 bestias, ¿estamos? Y al final, en estos últimos pasajes que estamos viendo desde 11:36 hasta 12:3, ¿ok? O más todavía, en 12:6, 12:8 y 9, como 9 veces. Pudiera tomarse ese tiempo del fin desde la aparición del príncipe que ha de venir, como dice en 9:26, que muchos eruditos saben o piensan que es escatológico, que aún no se ha dado. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Algunos piensan que ya ese príncipe que ha de venir fue el general Tito, que destruyó el templo, pero la pregunta del millón es, ¿ya ocurrió el fin y ya se estableció, como dice Daniel 9:24, ya hay justicia perdurable, ya no hay pecado, ya no hay iniquidad en el mundo? Lo que más abunda es eso. Así que aún no ha ocurrido eso, ¿ok? Hasta la consumación de la venida de Cristo, como dice al final del 27, hasta que todo se derrame sobre el desolador, lo que se ha determinado. Ahora, la frase muchos correrán de aquí para allá pudiera tener estas dos interpretaciones. Pudiera ser de gente buscando respuestas en la profecía o para ver sobre los tiempos, esto que lo otro, ¿no? Corriendo de aquí para allá, buscando, investigando. Pudiera ser eso. Otros dicen que aquí vemos la facilidad de viajar alrededor del mundo como sucede actualmente, ¿no? Muchos, como dice aquí, correrán de aquí para allá. Hoy en día, en menos de 24 horas usted puede estar al otro lado del mundo. Hay la facilidad, hay una población grande en este momento volando sobre la atmósfera terrestre en los aviones, ¿ok? Y también dice que la ciencia se aumentará. Yo creo que ahí es literal, la ciencia. ¿Cómo está la ciencia hoy en día? Ya hemos clonado vacas y quién sabe si se estará clonando seres humanos. Hemos pasado en menos de un siglo, por así decirlo, de los transportes tirados a caballos que todavía existen en algunos lugares, hasta los viajes interplanetarios. Ya estamos pensando llegar a Marte, ya se mandó una sonda a Marte. ¿Se dan cuenta? Ya se están planificando los viajes turísticos al espacio. Vemos este caballero Jeff Bezos
el dueño de Amazon, que ya se dio el lujo de ir a darse un paseíto por el espacio. ¿Se dan cuenta hasta dónde más la tecnología ha avanzado tanto? ¿No? Que yo me acuerdo cuando era niño, veía una serie de televisión que se llamaba Ultra 7, era japonesa. Y en esa serie, que era de ciencia ficción, se hablaban a través del reloj. 40 años, 30 años después, ya estamos hablando a través de los relojes. ¿Ok? Así que pues, cómo ha aumentado la ciencia en gran manera. Así que lo vemos cómo se ha aumentado en extremo la ciencia. Entonces, esas señales están fuertes hoy en día. Así que pues, ¿será que estamos cerca al final? Como dice ahí, hasta el tiempo del fin lo creemos. El Señor dijo, ved la higuera, también hay señales. En Mateo 24 el Señor dio señales. Y muchas de esas señales ya se han cumplido en estos días, se están cumpliendo. Versículo 5 en Daniel 12 dice así: y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que ángeles que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Como ustedes pueden ver la ilustración, había alguien parado sobre las aguas del río. ¿Ok? Ya lo vimos ese alguien allá en el capítulo 10, versículos 5 y 6, donde empezó este relato. Entonces había un ángel del lado del río y el otro del otro lado del río. ¿Ok? Esa es la ilustración que tenemos ahí. Ahora, ¿por qué hay dos ángeles? ¿Le viene algo a la memoria? Porque tiene que ver algo con el versículo 6 y 7. Lo voy a leer y después lo vuelvo a leer para seguir con nuestras notas. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Otra vez, ¿sí ve? El fin. Y oí al varón vestido de lino que estaba en medio, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, como ven en la ilustración, y juró por el que vive por los siglos. Ahí está la clave, porque dos testigos siempre era necesario en la Biblia para cuando se tomaba un juramento. Eso lo dice Deuteronomio capítulo, ¿dónde estoy? Sí, ahí está. Porque era necesario dos testigos para hacer un juramento. Deuteronomio 19:15. Ya lo de los dos ángeles y el varón que está sobre las aguas, ya vimos en Daniel 10, 5, 6, que es nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. ¿Ok? Es lo que se llama una teofanía, una aparición física visible de Cristo Jesús antes de su nacimiento en el antiguo pacto. ¿Qué nos dice Deuteronomio 19:15? Dice así: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación o el juramento, en este caso. ¿Ok? Versículos 6 y 7 en la Biblia. Dice así: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Ok? ¿Con qué intención? Para que Daniel escuchara. ¿Ok? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, su derecha y su izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será, escucha bien, por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ok? Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahora, uno de los ángeles le pregunta al Cristo preexistente, como vemos también en Daniel 10, 5 al 9, ¿no? La descripción de este varón que está parado sobre las aguas es la misma descripción que vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 17. Entonces por eso concluimos que es
nuestro Señor Jesucristo en una teofanía. Ahora, la pregunta es congruente con el contexto de toda esta sección que estamos hablando, del tiempo del fin, desde el 11:36 de Daniel hasta el final del libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3, que pudiera ser el tiempo de la gran tribulación, y algunos también incluyen ahí el día del Señor. Y el tiempo dado es el mismo que aparece en Daniel 7:25, que aparece en Daniel 12:7 nuevamente aquí, y Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, que habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo es singular, tiempos plural, tiempo 1, tiempos plural 2, más 1, 3, y medio tiempo 3 años y medio, que equivalen a los 42 meses o también a 1260 días, que la Biblia lo dice, ¿no? En Apocalipsis 13:5. En los siguientes versículos voy a ponerle todos los versículos que narran, que nos explican, ya sea en expresión de años, en expresión de tiempos, en expresión de meses o en expresión de días, que ese periodo de angustia, llamado la gran tribulación, duraría 3 años y medio. ¿Ok? Periodo en el cual dice el poder del pueblo santo será quebrantado por el anticristo. Y al final de la gran tribulación, Cristo regresa a establecer su reino y cumplir todas las promesas que Él ha dado a la nación de Israel. Y todo eso lo podemos ver en el capítulo 14 entero de Zacarías. ¿Ok? Versículos 8 y 9 de Daniel 12 dice así: y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, escuche bien, ¿cuál será el fin de estas cosas? Otra vez el fin de estas cosas. El Señor respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Una vez más, ahora, dice que Daniel oyó, mas no entendió. Bueno, ahí vemos algo claramente, que muchas veces usted puede estar aquí ahorita escuchándome, pero no entiende nada de lo que digo, porque su mente puede estar en otro lado, ¿no? Pero aquí no es que Daniel no entendió que todo esto va a ocurrir al final de los tiempos, sino que Daniel no entendió los detalles, los pormenores de cómo sucederán estas cosas al final de los tiempos. ¿Ok? Vamos a la nota. Daniel entendió la profecía que el Cristo preexistente le mencionó, que era para el tiempo del fin. ¿Está claro eso? Pero lo que no entendió fue cómo ocurrirá exactamente estos eventos. Ahora, ¿por qué afirmamos que era el Cristo preexistente? Porque la frase que usted ve ahí, lamentablemente, vuelvo y repito, a veces las expresiones en español no pegan en el blanco de lo que el Señor quiere decirnos en el original, ya sea en hebreo o en griego. En este caso, el libro de Daniel, en este capítulo fue escrito en hebreo, y dice ahí Adoni. Adoni es Señor mío, mi Señor. En el hebreo no necesitan dos palabras para decir mi Señor, sino una sola palabra. La palabra Señor es Adonai, ¿ok? Pero para decir mi Señor solo se tiene que decir Adoni. ¿Qué significa eso? Entonces la palabra Adonai, todo judío sabe que es únicamente dada a Dios, el amo. Eso es lo que significa Adonai, el amo, el dueño del universo. Y Daniel lo reconoce como tal. Entonces vemos ahí claramente que es el Cristo preexistente. ¿Ok? Ahora, se le dijo a Daniel, dice, anda, Daniel, ¿qué es anda? O sea, continúa tu camino. No, que siguiera su camino, ya que las palabras de la revelación fueron cerradas hasta que se cumplan. ¿Estamos? Y bueno, vivimos en tiempos privilegiados que muchas de esas señales se están cumpliendo. Versículo 10 en la Biblia. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Escuche bien.
pero los entendidos comprenderán. Nuevamente la palabra entendidos aparece ahí. Ahora, el tiempo de la gran tribulación, hermanos queridos, y yo no creo que solamente el tiempo de la gran tribulación, este tiempo de pandemia que estamos viviendo, ha sido un tiempo, y es un tiempo en que vemos que Dios está limpiando, emblanqueciendo y purificando a los entendidos. Y aquí se está viendo realmente quién es la iglesia del Señor: los fieles, los entendidos. Porque tristemente la gran mayoría de pastores se quejan de que sus iglesias han mermado grandemente con la pandemia. En vez de buscar más del Señor en estos tiempos, la gente se ha enfriado más. Y esto es una señal, o esta es la antesala, podría ser la antesala de la gran tribulación, en donde la gente va a endurecer más su corazón, a pesar de los juicios que Dios va a derramar, como lo dice Apocalipsis claramente, creo que en 4 o 5 ocasiones, que ni aún se arrepintieron de sus pecados. ¿Ok? Así que vamos a la nota. Los muchos, ojo, no todos, los muchos se refieren a quiénes, a los mencionados en 12:13, nuevamente los entendidos, el remanente fiel de Israel. Estamos hablando de Israel, porque es el último trato, como vimos ahí, a la nación de Israel. Pero los impíos son aquellos judíos que continuarán endurecidos e incrédulos de poner su fe en Cristo Jesús el Mesías. Hoy por hoy no creen la gran mayoría de judíos en su Mesías, Cristo Jesús. Y no se les puede predicar de Cristo Jesús porque enseguida lo pueden meter a la cárcel a una persona allá en Israel. Los entendidos comprenderán que el fin se acerca. Mateo 25:13. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Mateo 25:13. Dice así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué hacen los entendidos? Están siempre velando, o sea, están listos y ataviados, están trabajando en la obra del Señor constantemente, están brillando, como vimos en el versículo 3, ¿no? Están brillando como el resplandor del firmamento, ¿ok? Están enseñando la justicia, se mantiene predicando, se mantiene hablando de Cristo, ¿ok? Lucas 21:36, ¿qué nos dice el mismo Señor Jesucristo? Lucas 21:36. Dice así: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Primera de Pedro 4:7 también nos exhorta el apóstol Pedro de la siguiente manera. Primera de Pedro 4:7 dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, una orden, sed pues sobrios y velad en oración. Y también con respecto a lo que dice aquí el versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente. Muy bien, eso también puede anotarlo ahí, faltó una referencia que ahorita el Señor me hizo acordar, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, que dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, pero el que es justo y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Así de sencillo, ¿ok? Ahora bien, versículo 11, en la Biblia, Daniel 12:11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ojo, aquí aparece una cantidad mayor de días.
Recuerden lo que dije hace un momento. La gran tribulación durará tiempos y medio tiempo. Durará 3 años y medio, durará 42 meses, durará 1260 días. Todo eso es igual, ¿ok? Pero aquí aparece una cantidad de días mayor, 1290, o sea, 30 días más. ¿A qué corresponden estos 30 días más? Por eso dice que desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, desde el momento que empieza la segunda mitad de la semana 70, en donde creemos que empieza la gran tribulación, ¿ok? Hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bueno, el Señor Jesucristo viene al final de la gran tribulación, como ustedes ven en la ilustración. Ahora, algunos comentaristas dicen que los 1290 días para algunos es simbólico. Otros dicen que fue el tiempo de la persecución de Antíoco IV Epífanes sobre los judíos, que aproximadamente duró más de 3 años, ¿ok? Del 177 al 174 a.C. Pero se dice que la gran tribulación durará 3 años y medio, o 42 meses, o 1260 días. Y ahí están todos los versículos que hablan sobre eso, ¿ok? Daniel 7:25, Daniel 12:7, Apocalipsis 11:2, Apocalipsis 11:3, Apocalipsis 12:6, Apocalipsis 12:14 y Apocalipsis 13:5. Ahora bien, los 30 días más que aparecen aquí, los 1290, probablemente incluyan los eventos post-Armagedón, como son la condenación al anticristo, la condenación al falso profeta y el establecimiento de los tronos para juzgar y gobernar la tierra, como nos habla Apocalipsis 19:20 a capítulo 20, versículo 5. Voy a leer parte de ello. 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo, de nuestro Señor Jesucristo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Capítulo 20 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Entonces va ahora el encerramiento de Satanás por 1000 años, ¿ok? Y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y después dice que vi tronos y se sentaron todos los que recibieron potestad para juzgar y gobernar en la tierra, y gobernarán con Cristo, y serán sacerdotes y gobernarán con Cristo 1000 años. ¿Ok? Entonces, los 30 días de más pueden ser que sean esos eventos post-Armagedón. ¿Ok? Versículo 12 de Daniel 12 dice así: bienaventurado, bendito, Macario es la palabra en griego, ¿sí? El que espere y llegue a los 1335 días. Oh, ahora hay más días. Desde los 1260 días hasta 1335 días son 75 días más. Ahora bien, ¿a qué corresponde todo este tiempo? Dice bendito, gozoso, ¿no? El que esperare y llegue a los 1335 días. Será bendito el que llegue a ese periodo de tiempo, ¿ok? A los 1335 días, es decir, 75 días más después de haber finalizado la gran tribulación. Quizás, como algunos comentaristas dicen, se refiere a la inauguración del reino mesiánico. Estos bienaventurados formarán parte del mundo más glorioso,
porque será gobernado por el majestuoso Rey Cristo Jesús en persona. Amén. ¡Qué bendición! Poder estar ahí, poder ser parte de ese gobierno glorioso, majestuoso de nuestro Señor Jesucristo. Pero para ello, como lo dice Daniel, tenemos que ser entendidos, sabios, ¿ok? Estamos. No andar de necios, sino redimiendo el tiempo, no dejándonos llevar por las cosas del mundo, ¿ok? Sino enfocándonos siempre en lo eterno. Y por último, versículo 13. Y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Escuchó? ¿Cuál es la promesa ahí? La que el Señor les dijo. Ahí está el Señor, una ilustración con Daniel, ya estaba bien anciano. Daniel moriría antes de que estas profecías se cumplieran, pero recibió la promesa de que se levantará del polvo, va a resucitar en la primera resurrección para disfrutar y gobernar en el reino mesiánico, ¿no? Como dice Lucas 19:17, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, ¿sí? Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Apocalipsis 26 lo dice también, que reinaremos, gobernaremos con el Señor por 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Tal vez ahí pueda ser que ahí ocurra la primera resurrección, al final de esos 1335 días. ¿Ok? Puede ser, porque dice aquí también Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Amén. Bueno, hemos llegado al final de este fascinante libro de Daniel. Como les dije al principio, concluyendo, el libro de Daniel es muy importante estudiarlo como base para poder entender el Apocalipsis, que lo invitamos a que usted se suscriba a este canal, estudie la palabra de Dios, porque después de esto vamos a empezar un estudio exegético del libro de Apocalipsis. Pero el libro de Daniel nos deja mucha enseñanza. Primeramente, para nosotros actualmente, el carácter de Daniel nos muestra claramente que sí se puede. Daniel era un esclavo, lejos sin su familia, lejos de su hogar, lejos de su cultura, lejos de todo su ámbito de espiritualidad, porque estaba el templo. Pero a pesar de eso, él siguió sus convicciones, siguió orando en la misma manera que lo hacía todos los días, solamente dirigiendo su rostro hacia Jerusalén. Nos da ejemplo de integridad, de testimonio, que a pesar de cualquier circunstancia, no se dejó vencer, como hoy en día. Jóvenes son traumados, hoy existe el trauma, el estrés, la angustia, el pánico, etcétera, etcétera, ¿no? Porque por ciertas circunstancias, porque vivimos en un mundo totalmente acelerado, en donde los tiempos se están cumpliendo, el tiempo del fin. Y Daniel vivió una vida intachable, íntegra. Así que es ejemplo para nosotros. Y en lo profético vemos claramente que el libro de Daniel nos muestra el periodo del tiempo de los gentiles, que empezó desde la cabeza de oro, Babilonia, y que terminará muy pronto en los pies mezclados de barro con hierro, ¿ok? Y la roca que procede de Dios Padre, no la creó, procede del mismo, el Cristo Jesús la roca, va a destruir todo este sistema de gobierno humano en todos los aspectos, político, económico, filosófico, religioso
y totalmente mundano, maquiavélico, y va a establecer su reino de equidad, de justicia perdurable, de santidad perdurable. Esperamos que se haya edificado con este estudio, pero que sobre todo sigamos el ejemplo de Daniel y que estemos velando constantemente, que seamos parte de los entendidos, porque es lo que Dios desea para su vida. Que Dios le bendiga ricamente.